considerar el criterio utilizado para definir qué es un suelo bueno, adecuado para construir y no apto para construir. Un suelo bueno, generalmente tenemos una textura gruesa, un color gris, peso unitario es un poco pesado, la granulometría varía, la preconsolidación es compacto, firme, sin presencia de agua, no plástico, estable, no tiene material orgánico. ¿Para qué sirve un estudio de suelo? Entonces, para conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo, la composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad, si hay agua, napa freática, la profundidad en la cual deberíamos hacer las fundaciones, el nivel de fundación, a qué profundidad tenemos el suelo apto, resistente, al cual deberíamos llegar con nuestras fundaciones profundas, y para planificar el diseño y poder calcular y dosificar adecuadamente la fundación. Generalmente, cuando los constructores no conocen con exactitud las propiedades del suelo, se guían por lo que ha hecho el vecino. Y eso nos lleva a, generalmente, equivocarnos en el tipo de cimentación, porque mi suelo puede ser muy diferente al mi vecino, por lo que acabamos de definir, que tenemos estratificaciones diferentes. Entonces, podemos tener cimentaciones sobredimensionadas, cimentaciones erradas. Y las consecuencias son que se gasta mucho dinero para construir, o posiblemente tengamos asentamientos diferenciales, que eso nos llevaría a recalce de fundaciones y soluciones mucho más costosas posteriormente. ¿Cómo se hace un estudio de suelo? Entonces, el estudio de suelo tiene 3 etapas claramente definidas, que es el trabajo del terreno, donde me voy, extraigo mi muestra, esa muestra llevo al laboratorio, donde se hace el trabajo del laboratorio, y con el resultado del laboratorio tengo la redacción del informe final. Entonces, ¿qué implica el trabajo de terreno? Se inspecciona y se toman las muestras del terreno. En esa etapa, por lo general, tiene las siguientes técnicas, formas de quitar el suelo. La calcata, generalmente se hacen para tipos de fundaciones no muy profundas, en donde a través de una excavación puedo ya observar los diferentes tipos de suelos y sus espesores. El penitómetro, que es similar a las muestras, al tipo de solución realizada con el sondeo. Entonces, es una penetración en el suelo, se hinca, se retiran unas muestras y se lleva al laboratorio. Se determina con este tipo de estudio la granulometría del terreno, los ensayos mecánicos, los ensayos mecánicos a través del cual nosotros podemos definir la capacidad resistente y la rigidez del material del suelo y obtener los diferentes tipos de materiales del suelo. Allí nos definen si tenemos arcillas, si son suelos granulares, si son suelos buenos, poco resistentes o lo que fuera, ¿verdad? Como le había dicho, el tema del es similar al del sondeo. Esta es una de las técnicas más utilizadas y es la que explicó en la clase anterior el arquitecto Núñez, en donde se perfora el terreno con una sonda cilíndrica, se extrae parte del suelo dentro del cilindro. Como podemos ver en esta figura, ahí vamos depositando las diferentes muestras por orden de profundidad. Y con estas muestras, sus profundidades, se lleva al laboratorio, donde tenemos el análisis químico
como el tipo de suelo y los ensayos mecánicos. Con estos datos tenemos la redacción del informe final. Lo más importante del informe final son las recomendaciones sobre qué tipo de fundación o cimentación es la más conveniente a realizar en ese suelo dado y de acuerdo al programa a ser construido. Ese es uno de los temas de exposición que hoy uno de los grupos nos estarían definiendo en base al perfil entregado. Bueno, eso, entonces pasaríamos a hablar de la cimentación. Bueno, entonces, ¿qué es la cimentación? ¿Qué es la cimentación? Es la infraestructura de soporte del edificio, transmite el peso del edificio al terreno y lo distribuye de acuerdo a las características y composición del mismo. Las características y composición del mismo en densidad, cohesión, compresibilidad, características químicas, etcétera, nos da lo que yo le acabo de explicar recientemente a través del estudio del suelo. Como vemos acá en los gráficos, en la parte derecha tenemos un perfil del suelo donde podemos ver que no siempre es uniforme la profundidad del suelo como para definir de que en todo mi sector podría tener la misma solución de fundación y a la misma profundidad. Las características del suelo se presentan por estratos, que son capas de resistencias, que nos conducen a adoptar diferentes tipos de soluciones. Bueno, cuando hablamos de cimentaciones superficiales, estamos hablando de cuando la obra descansa sobre el terreno firme. Cuando hablamos de clasificación profunda, cuando las capas del terreno firme y espesor adecuado se encuentran a mucha profundidad. La cimentación superficial, entonces, es el tipo de fundación más frecuente, adecuado para terrenos estables bajo las cargas del edificio, pero a poca profundidad. Como máximo estaríamos hablando de 4 metros. Dentro de las cimentaciones superficiales, en función a las formas, se subdivide en 3 tipos principales. Como dice acá, los cimientos obedecen a las características del suelo, a las cargas sometidas, a la economía, a la disponibilidad de material y en función a estas características, entonces tenemos superficiales y o de losas de fundación. Bueno. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Estos PowerPoint que estás pasando,
subirían después a la plataforma? Sí, Sí, ok. están ya en la plataforma, tengo entendido. Ok, gracias, profe. Bueno, cuando hablamos, está muy sensible nomás mi computadora, porque le aprieto un botón y se me adelanta, está muy apurada. Bueno, estamos hablando de cimentaciones superficiales que otra vez a la forma del material, a la forma de trabajo, se vuelven a subdividir en aislado bajo pilares, cimentaciones corridas o cimentaciones de losas. Entonces tenemos las zapatas aisladas bajo pilares, es cuando el cimiento es discontinuo y las cargas se mantienen en forma puntual sobre las zapatas. Sobre la zapata, y esta base hace que esté dimensionada a fin de transmitir la carga al suelo. Como son cimentaciones puntuales, generalmente estas están se las riostras con vigas a fin de que pueda trabajar como un todo. Generalmente en un lugar podemos tener uno o dos pilotes o pilares que transmiten al encepado, y este encepado transmiten, en caso de fundaciones profundas, que más adelante vamos a ver, al suelo. En este caso, tengo que diríamos un conjunto de pilares están trabajando en forma conjunta sobre un dado que es el que le transmite finalmente la carga al suelo, en forma puntual. Esa es la diferencia. Bueno, necesitamos, para realizar este trabajo, que más adelante veremos en el video. Sí. Se escucha entrecortado. ¿Tienes problema con el internet? Bueno, ¿ahora me escucha mejor? Creo que todos estamos escuchando. Todos te estamos escuchando bastante mal, así que no es nuestro internet. Bueno, ¿Me escuchando bien ahora? ¿Me escuchás bien ahora? Sí. Bueno, entonces los trabajos previos al armado, al proceso constructivo de esto, serían trabajar, tenemos ahí el obrador, como habíamos dicho anteriormente, necesitamos esto planificar en el gabinete para que después, en el momento de empezar la obra, tengamos considerado todos los que necesitamos para realizar los diferentes trabajos de nuestra obra, ¿verdad? En este caso necesitamos un lugar donde disponer de las armaduras, donde trabajar con las armaduras, porque estas serán cortadas, soldadas y amarradas de acuerdo a los planos estructurales entregados por el ingeniero, de acuerdo al tipo de suelo y al tipo de carga a soportar. Entonces estamos viendo allí que los obreros están trabajando en el armado de las varillas de lo que sería la fundación, en este caso, de una zapata aislada. Acá estamos viendo la parrilla de base que será depositada en el excavado en el lugar. Acá contamos con un buen suelo, entonces la excavación se hizo sin ningún tipo de protección, a una altura de, tengo entendido que máximo 4 metros. Se excavó, siempre se excava un poco con una dimensión mayor a la exigida, porque necesitamos áreas de maniobras, ya sea del personal, ya sea de maquinarias, para ir colocando lo que se necesita. En este caso tenemos nosotros un encofrado de base sobre el cual se estaría depositando la armadura de la zapata. En este caso se optó por tener un encofrado perdido, en este caso, ¿verdad? Para evitar, esas son decisiones que uno va tomando en el camino, ¿verdad? Para evitar que utilizar una lecherada y evitar de que la tierra esté en contacto con las armaduras. Son soluciones, podemos tener un sistema de encofrado perdido, o bien podríamos en este caso, de acuerdo al tamaño definido, ¿verdad? Demarcar, hacer una lecherada y sobre eso colocar la parrilla. Acá tenemos ya la ubicación de la parrilla, del armaje y del armaje del pilar.
En el anterior, en la siguiente foto, estamos viendo cómo se está uniendo este pilar, esta zapata puntual con la siguiente zapata a través de una viga de equilibrio. O sea, todo esto se arma antes de iniciar el cargamento final. Ven que se procedió a cargar una vez que se solidificó el hormigón, entonces se llega a encofrar el fuste que estaría saliendo del hormigón y sería la continuación del pilar. ¿Ves? Se hormigonó todo el pilar que forma parte de la zapata, ¿verdad? El fuste de la zapata, se procede a cargar y a compactar nuevamente el suelo. Entonces, por un lado, la cimentación de zapatas aisladas que trabajan en forma puntual. A continuación, tendríamos otra opción de cimentación superficial, que son las cimentaciones corridas. Entonces, son cimientos continuos y las cargas se reparten uniformemente, se distribuyen en forma uniforme a lo largo de toda la cimentación y, por supuesto, al suelo. También se llega a excavar, se llegan a encofrar, se colocan las armaduras en forma continua y se procede al hormigonado. Eso vamos a ver todo en un video dentro de un ratito. Las secciones de las zapatas pueden variar, pueden ser rectangulares, pueden ser escalonadas, piramidales. Eso ya dependiendo del material con el cual trabajamos. El ancho del cimiento, esta función, la carga que está recibiendo, el tipo de suelo en el cual se está sentando nuestra fundación y de acuerdo al material con el que está construido. Entonces de eso depende el ancho de el dimensionamiento de nuestra zapata. Cuando nosotros conocemos este ancho, la altura, el bloque, los ángulos de repartición, las presiones, según el material, pueden ser, si es de ladrillos, tenemos a 45 grados, como sería en este caso, y es escalonada a 45 grados. Cuando tenemos un hormigón, como en el caso que tenemos acá, sería de 60 grados. Y cuando hablamos de una placa, estamos hablando de 90 grados. 90 grados. Y la tercera clasificación de una cimentación superficial, porque está cimentado a poca profundidad, sería la losa de cimentación. Que se utiliza cuando la capacidad portante del suelo es muy baja, el suelo es muy malo, tenemos una construcción importante como la que vemos acá, que asentar sobre ese suelo, entonces no queremos correr riesgos de cimentar en forma individual porque vamos a tener asientos diferenciales, ¿no? Acá, por más que hagamos el estudio de suelo, el una vez realizado, porque el suelo es tan malo, podríamos tener problemas de asientos diferenciales y eso se podría nos remitíamos entonces así a fisuras, que podrían ser fisuras importantes y en ciertos casos implicaría demolición de sectores, demolición de cimientos, rehacer ese cimiento o hacer un recalce de cimentación. Son procedimientos sumamente costosos. Sería una opción, ¿verdad? Cuando tenemos el suelo muy bajo. También, cuando el ancho del cimiento es muy grande y la transmisión de la carga vertical a 45 significaría una profundidad excesiva. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que teníamos el ángulo de acuerdo al tipo de material y al ángulo de presiones?
Esto, el alto de la zapata de la fundación se definía por el ángulo de presión y del material. Si esto implica que un ángulo de 60 o a 45 grados, el ancho de la fundación va a tener es 4 metros. Es una solución totalmente inviable. No podríamos tener fundaciones con un ancho de 4 metros. Entonces, descartaríamos las soluciones de zapatas o zapatas corridas para entonces recurrir a un tipo de fundación de losas en placas. O bien, cuando el terreno donde la capa floja es de gran espesor y una solución de pilotes por lo exagerado de largo sería muy costosa. Hablamos, por ejemplo, de que en el estudio del suelo nos salió que a 80 metros tenemos un suelo apto para fundar con pilotes. Entonces, la solución sería tener pilotes de posiblemente 2 metros o más de diámetro a 80 metros de profundidad contra una solución de zapatas de cimentación de acuerdo a los cálculos arrojados, en donde económicamente y en cuestión de tiempo y procedimientos constructivos sería mucho más económico y mucho más sencillo de resolver. ¿Estamos? Estamos hablando de fundaciones superficiales. Hola, profe, una consulta puede ser rapidito. En este caso, ¿no es entonces todavía conveniente usarla en esta losa, digamos, de base? No y esta es la losa de base. Sí, exactamente, pero no ¿Esta es la losa de cimentación? ¿Esta es la losa de cimentación o la losa placa? Cuando tenés esa opción donde vos tenés una profundidad excesiva. Por eso, o sea, en el tema de fundación tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando. O sea, tenemos que conocer el suelo, tenemos que conocer la carga que vamos a soportar y eso nos va a dar un resultado. Pero dentro de ese mismo resultado de suelo, vamos a ver cuando el grupo explique, tenemos opciones diferentes de soluciones. El geólogo te dice, bueno, para este tipo de fundación puedes hacer losa placa, puedes hacer tubulones o puedes hacer hincados. Decidí vos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Hacer números y asegurar la estabilidad de la construcción. Y esos criterios y otros, a lo mejor de la zona, ¿verdad?, es lo que nos lleva a tomar la mejor solución de fundación. ¿Estamos? Sí, no se le llama también losa corrida en este caso. Sí. No, esta es una losa de fundación. Cimentación corrida es la que vimos anteriormente. Normalmente son cimentaciones superficiales y más bien destinadas a viviendas de 1, tal vez 2 pisos, más bien. Entiendo. Y en esta situación tampoco se puede usar la losa alivianada en vez de hormigón puro. Mira, esta sí, o sea, depende mucho. Vamos a ver. Puedes usar losas alivianadas, pero con nervios. Entonces vos no haces una losa maciza, ¿entendés? Vos ubicás, como estamos viendo, todo esto va a depender de lo que nos diga el ingeniero, ¿verdad? Para eso están los ingenieros. Pero los ingenieros actúan en base a lo que nosotros definamos. No es que nosotros vamos a hacer lo que ellos quieren. Generalmente ellos están muy mal acostumbrados y generalmente por eso que nos sale como nosotros de repente proyectamos nuestras soluciones. Nosotros tendríamos que justamente conocer, tener un poquitito de sentido común y ver a lo que nos estamos enfrentando para llevar agua a nuestro molino, ¿verdad? ¿Cómo queremos resolver? Queremos de esta forma, entonces que se las ingenie, ¿verdad?, para que resolvamos como a nosotros nos parece es la solución más adecuada, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros estamos pretendiendo. Sí podemos aligerar, no es necesario que sea una losa maciza, la losa de fundación. Generalmente pueden tener
vigas, y esas vigas hacen a que vos alivianes y utilices depender de el suelo y del tipo de carga que vamos a soportar. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, le vamos a pasar un videíto de estos 3 tipos de fundación, que sería la losa de cimentación. Vamos a ver un poquitito acá de losa de cimentación, las características que tenemos que tener acá. No solo una losa de cimentación o placa, en la cual se está utilizando la totalidad del terreno. No estamos aligerando nada, no estamos trabajando con vigas, se está trabajando directamente ya sobre el suelo, sobre un encofrado. Lo que siempre tenemos que tener es sanitarias, hidráulicas, de seguridad, eléctricas, etcétera. Todas las instalaciones que va a utilizar el edificio y que no va a estar fuera de la fundación tienen que estar consideradas dentro de esta antes de hormigonar. Hacemos la colocación, hacemos el encofrado, procedemos a colocar las armaduras, procedemos a dejar todos los arranques de los pilares que van a continuar después, procedemos a colocar todas las instalaciones necesarias para no tener que picar. Una vez que nosotros no previmos, no fuimos. No hay posibilidades de estar picando cuando hablamos de una cimentación de losas. Así como están viendo, tenemos los arranques para los pilares. En el fondo están ya algunos encofrados. Estamos viendo ya las cajas, las conexiones, los ductos, los caños de cloacales, los caños eléctricos, las cajas, todo lo que necesitamos y requiere el edificio. Cuando resolvemos hacer una fundación, utilizar un tipo de fundación, toda la parte de servidumbres e instalaciones tienen que estar, las instalaciones y las servidumbres e instalaciones consideradas, porque no podemos después decir, nos olvidamos y proceder a picar. No se puede hacer. Estamos hablando de fundación. Bueno, vamos a ver un poquito el video. En este caso tiene que, Te escucho. digamos, de forma continuada. ¿Qué? Si tiene que ser continuado, digamos, el hormigonado de forma continua. Y eso depende del tamaño de tu hormigón. Si de repente es de la base, realmente tiene un día, no vas a acabar, se deja de una forma especial para que al día siguiente tu nueva camada de hormigón se pueda adherir a la siguiente. Se hacen unos cortes a 45. Ok, eso nada, gracias. ¿Profe?
Profe, no se escucha nada. ¿Por qué no pasan el link mientras de eso? Si es que tienen en YouTube también. Bueno, como estaba diciendo, la base, gracias. Estamos viendo directamente la losa de tipos de Disculpa, pero no se te escucha. Ok. Hola. ¿Ahora? Mucho eco. Bueno, esperamos. Bueno, volvamos a empezar. Ahí vemos. Lo que le había comentado, esta es una losa de cimentación. La losa de cimentación, aparte, como estamos viendo acá en esta figura, necesita una pequeña cimentación que viene a ser una viga. Sobre esa viga se coloca la losa propiamente dicha. Como estamos viendo acá, estamos viendo el caso de las losas y los lugares donde están las vigas, todos ya con sus respectivas armaduras. Acá estamos viendo el tipo de suelo, que tiene que ser un suelo, generalmente suelo flojo, sobre el cual se definió, por tener un suelo muy flojo, utilizar este tipo de cimentación. Que nos está mostrando acá, es la preparación del terreno. Necesitamos colocar la cimbra, que sería acá el encofrado, nivelar el suelo, se excava unos centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, se colocan, como estamos viendo allí, respectivas instalaciones. Esto es lo perimetral que estamos viendo alrededor de la fundación, sería la viga de fundación propiamente dicha, donde se debe aplanar el suelo, nivelar el suelo para proceder a colocar las armaduras respectivas, tanto de la viga como de la losa, para posteriormente proceder a al cargado del hormigón. Se moja bien toda la superficie a fin de que se pueda proceder a colocar el hormigón. Estos son guías con la terminación del piso. Se procede ahí a cargar, a nivel del piso queda ya la losa terminada. Se cura con agua por un espacio de una semana generalmente. Una vez que se procede al curado, se procede a retirar el encofrado y queda de esta forma la losa de cimentación terminada. Es lo que le había mostrado, estamos hablando ahora, pues seríamos la parte de zapatas aisladas, entonces procede a hacer una excavación, en este caso no está profunda. Se le coloca la base, puede ser en este caso, como estamos viendo, parecería ser una lecherada. Sobre la lecherada procede a colocar las armaduras de la base. A las armaduras de las bases ya se las arriostran y condicionan las armaduras de las pilastras, que van a ir después siendo encofradas y hormigonadas. Una vez que se procedió al cargado del hormigón primero de la zapata. Se hace el replanteo
Se hace el agujero donde iría la cimentación aislada. Se procede a preparar la base. Acá estamos hablando ya de entibamiento con talud, porque permite el suelo. Se colocan las armaduras. De los pilares. Se procede al cargamento. Esto que estamos viendo arriba del cargamento. Una vez terminado, se vuelve a compactar el suelo. Acá estamos viendo cómo todas las armaduras entre sí van atadas. Y esto cómo quedaría una cimentación, un corte del edificio con la cimentación definida. Sería en este caso de zapatas aisladas y donde vemos que las cargas sí se transmiten en forma lineal. Zapatas corridas. Se hace la excavación de todo el perímetro de la fundación. Entonces, el replanteo y la excavación del cimiento. Generalmente se deja unos espacios a los laterales de 10 a 20 centímetros para que el personal pueda moverse o se puedan meter armaduras o maquinarias o herramientas que permitan trabajar con el armado de la estructura. Se procede al encofrado, se humedece el encofrado, se procede al colado del hormigón, se procede al vibrado, a fin de evitar las boqueras, y nuevamente al curado, para optimizar o mejorar la resistencia del hormigón. Eso es cómo quedaría una zapata corrida. Bueno, vamos a ir ahora hablando de lo que nos interesa a nosotros como cátedra y lo que tendríamos que desarrollar a profundidad, que son las cimentaciones profundas. ¿Qué son las cimentaciones profundas? ¿Ustedes me escuchan ahora? Hola. Hola. Ahora sí. Bueno. Listo. Cuando estamos... Te escuchan. Dale, genial. Como estaban muy calladitos. Bueno, cuando hablamos de cimentaciones profundas, entonces hablamos de cimentaciones que solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo cuando las capas firmes del terreno y de espesor adecuado para tal fundación se encuentra a mucha profundidad. Por un lado, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante una situación en la cual no tenemos capas firmes para fundar, porque la capa firme se encuentra a 100, 150, o sea, a alturas, a profundidades inadmisibles para hacer una fundación profunda. Y de acuerdo al proceso constructivo, de acuerdo a la sección misma de este tipo de fundación, se clasifican estas cimentaciones profundas en pilotes y pozos de cimentación. Los pilotes van desde diámetros, abarcan diámetros de 35 a 60 centímetros aproximadamente, y dentro de ese diámetro está la definición de pilotes. Para mayores diámetros, entonces estaríamos hablando ya de pozos de cimentación o tubulones, normalmente conocidos.
Bueno, entonces, ¿el pilote qué es? Es un sistema de pilotaje, de fundación profunda, del tipo puntual, que se introduce al terreno a través de maquinarias, buscando llegar al estrato resistente capaz de soportar las cargas del edificio. Se utilizan, como dice acá, cuando el suelo se encuentra a una profundidad accesible que hace inviable técnica o económicamente una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. Acá estamos viendo diferentes tipos de procedimientos constructivos. El primero sería un piloteado o introducido a presión in situ. El segundo caso sería un pilote barrenado, que es también realizado in situ. El tercer caso sería ya la introducción de un piloteado, pero prefabricado. Pasaríamos de esos. ¿Cómo se clasifican los pilotes? Se clasifican... Sí. Disculpa que te interrumpa, vos estás presentando algo. ¿No ves? A mí no aparece. Yo sí puedo ver. Tenés que fijar la pantalla. Bueno. Tiene que fijar para... Bueno, fijen su pantalla. Bueno, entonces... ¿En dónde podemos fijar? ¿Dónde podemos fijar? En la parte de... la fotito de la profe está la presentación chiquita. Ahí tienen que apretar el botón de fijar, que es el primer botón. Bueno, continuemos. Entonces, los pilotes se clasifican por su forma de trabajo y por sus procesos constructivos. Con la forma de trabajo se vuelven a subdividir en rígidas y en flotantes. Y por sus procedimientos constructivos tenemos los prefabricados y los hormigonados in situ, que se vuelven a subdividir de acuerdo a si se realiza por desplazamiento de tierra o se realiza por extracción de tierra. Cuando hablamos de formas de trabajo, hablamos de primer y segundo orden y flotantes. Entonces, el modo de trabajo depende de las características del terreno, de la profundidad a la que se encuentre el estrato resistente. Y cuando el pilote trabaja a punta o por punta. ¿Qué quiere decir eso? Que el pilote se clava en el terreno firme. O sea, llegamos al estrato resistente y el pilote se apoya en el terreno de gran resistencia. Es el mejor apoyo, es el más seguro, porque, como les dije, apoya, se introduce dentro del terreno resistente, así como estamos viendo. Ese sería el pilote de primer orden. Entonces, tenemos el terreno firme y el pilote se apoya dentro del suelo resistente. Trabaja por... Cuando hablamos de segundo orden, es cuando ya nos encontramos con un suelo, con un estrato resistente, como el que estamos viendo acá. Tenemos un estrato resistente acá, pero este estrato resistente es de poco espesor y no tiene la capacidad, la resistencia suficiente para soportar toda la carga que está recibiendo ese pilar. ¿Qué pasaría si nosotros, a simple vista, pequeña excavación, sin haber realizado un previo estudio del suelo, fundáramos sobre este estrato resistente de poco peso? ¿Qué tendríamos con el tiempo? Asentamientos, porque es ser resistente. A ceder, lote, empezaría a hundirse la carga del edificio. Entonces, en este caso, por más que tengamos un estrato resistente, tenemos que fijarnos en el espesor.
el espesor es el adecuado, fundamos acá. Si el espesor no es adecuado, tenemos que seguir buscando y llegando al suelo resistente capaz de soportar la carga necesaria. Entonces, cuando esto sucede, estamos hablando de un pilote. Bueno, aquí dice. Profe, no se escucha tan bien, se corta todo. Bueno, ya. ¿Y ahora me escuchas mejor? Sí. Bueno, en este caso, como les estaba comentando, cuando nos encontramos con un estrato resistente, pero de poco espesor, y otros inferiores debajo de él, menos firmes, tenemos que profundizar hasta encontrar el terreno firme de mayor espesor. Allí, en este caso, ¿verdad?, nuestro pilote estaría trabajando por punta, porque llegamos al estrato resistente, y también estaría trabajando por rozamiento en las caras laterales. Entonces el pilote transmite su carga al terreno por punta, pero también descarga parte de los esfuerzos de las capas del terreno que ha atravesado por rozamiento lateral. Lo que les decía, si el pilote perfora la primera capa firme, pero de poco espesor, puede sufrir asentamientos diferenciales considerables. ¿Estamos? Y cimentación profunda de tercer orden, o sea, no sería tercer orden, sino sería la cimentación flotante, es cuando el terreno no posee el estrato resistente, no se encuentra a una profundidad considerable. Entonces los pilotes están sumergidos, se calculan y se dimensionan de esa forma para que no trabajen por punta, sino trabajan por rozamiento del fuste. Entonces, como dice, están sumergidos en una capa blanda, no apoyan en ningún estrato de terreno firme. Las cargas que transmite el terreno lo hacen únicamente por efecto del rozamiento del fuste. Profe, Sí. o sea que así, por ejemplo, se podría construir en el desierto y esas cosas, ¿verdad? Porque ahí ellos no tienen tan, o sea, casi no tienen un terreno tan firme. Y mira, ya como te digo, todo se puede hacer, pero todo va a depender de lo que te arroje tu suelo. Tu suelo es lo que te define la capacidad. Te dice, yo puedo soportar 100 toneladas. Hasta esa capacidad puedo soportar. Tu edificio, 200 toneladas, lo lamento, no puedo. Búscame otra solución. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Estamos? Profe, y que sea flotante no implica, o sea, no implicaría en algún momento Ni un riesgo. Porque para eso conoces el terreno, para eso conoces la carga y en base a eso dimensionas tus pilares. Acá es donde varía con respecto a los otros pilotes, es en la parte de la colocación de las armaduras. Esas son las que trabajan y hacen la diferencia, y posiblemente también la composición del hormigón, ¿verdad? Pero acá se dimensiona con la colocación de armaduras en forma diferente. Sí, gracias. Son nuestras 3 clasificaciones. Y de acuerdo a su proceso constructivo, habíamos dicho que estaban los prefabricados y los hormigonados en sitios. Los prefabricados son aquellos que, como estamos viendo en las figuras, mandas a hacer en un taller bajo unas condiciones, conociendo por supuesto ya tu suelo y conociendo ya la carga que va a soportar. Entonces el calculista te dimensiona o le das a una fábrica, a una empresa que se dedica a hacer toda la parte de prefabricados, ellos te fabrican y te transportan al lugar de la obra. Bueno, como una vez llegado al lugar de la obra, ¿qué hacemos? Debemos hacernos ubicamos donde se van a clavar los pilotes en el terreno. Esto se realiza a través de estas maquinarias y por medio de golpes.
Secciones varían, pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, pueden ser hexagonales. Como ven, no son pilotes de mucha sección de diámetros, son de 30 por 30, máximo 45. Todas sus armaduras necesarias, de acuerdo al dimensionamiento que nos arrojó. Y la cabeza del pilote tiene un refuerzo para que generalmente tiene un refuerzo para que cuando el martinete o la pala lo introduzca, no le cause daño. Y la punta tiene una pieza metálica para permitir la hinca. Acá estamos viendo. Sientan todos los un martinete neumático va ayudando con la fuerza a introducir el terreno. Pero el suelo no tiene que ser un suelo muy duro. ¿Qué pasaría si es un suelo muy duro? Hola. Hola. ¿Qué pasaría si es un suelo muy duro? Yo diría que se rompe. Sí. Claro, vamos a poder penetrar, vamos a tener problemas de introducción. Al ser prefabricado, eso ya vienen de fábrica, sí. Podemos, inclusive al ser prefabricado, podemos tener sorpresas, porque como veremos más adelante, cuando el grupo nos presente el estudio de suelo, generalmente se eligen los puntos más conflictivos de la construcción para definir los puntos de la penetración, para hacer retirar las muestras y llevar al laboratorio el suelo y definir la estratificación del suelo, ¿verdad? Pero como es un suelo variado, podemos a lo mejor tener un bolsón de arena, se nos fue nuestro pilar, ahí posiblemente nuestro perfil nos diga, bueno, en tal lugar tenemos una profundidad de 10 metros, pero justo a los 5 metros, cuando procedemos a colocar este pilar prefabricado, empezamos a cargar y se nos va, porque a veces ya teníamos un bolsón de arena en la profundidad y era de 15 metros, entonces se nos fue ese pilar. ¿Qué hacemos? Bueno, lo podemos resolver en el lugar, ¿verdad? Pues prefabricado. Retiramos, dimensionamos nuevamente, enviamos a fábrica que nos dimensionen y nos traigan de acuerdo a la medida establecida. Es uno de los inconvenientes al optar por este tipo de sistema. Dos, al trasladar podemos encontrarnos con fisuras. Y nos pueden quedar bien en el lugar, nos pueden quedar cortos o nos pueden quedar largos. Estos serían los inconvenientes, pero hay que analizar también las ventajas, ¿verdad? Que es rápido montaje, el tiempo de colocación es rápido. O sea, son un montón de ventajas y de ventajas que uno tiene que analizar en el momento de decidir por una opción. Nosotros estamos viendo y conociendo todas las posibles soluciones de fundaciones profundas y superficiales. Llegado el momento, nosotros tenemos que tener una noción y mucho conocimiento y sentido común para optar por una solución, por la mejor solución. El suelo, el entorno, si el entorno es construido, podemos o no podemos estar taladrando y golpeando. Hola. No, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, entonces son todas cositas, detalles que tenemos que ir viendo y analizando en un momento dado. Bueno, acá como vemos, estos pilares sí se pueden acoplar. Estamos viendo en la figura inferior, tienen unas bases, unos tornillos, unas salientes metálicas importantes, ¿verdad? Que hacen a que ensamble esa pieza y vuelva a introducirse hasta llegar a la fundación, a la profundidad deseada. Bueno, acá tenemos ya todos los pilotes plantados.
y no me sirve lo que quedó por fuera de mi losa de fundación o mi losa del piso. ¿Por qué no me sirve? Porque ya es un hormigón contaminado. Entonces, ¿qué hago? Paso a demoler con estas... Desmocho todos mis pilares. Al desmochar, rompo el hormigón y ¿qué dejo afuera? Lo único que me sirve, que es la armadura, ¿cierto? ¿Por qué me sirve la armadura? ¿Se puede soldar? Porque me sirve para hacer mi encepado, unir mi pilote con el otro pilote, servir de asiento o continuación de mis pilares, etcétera. ¿Estamos? ¿Por qué se destruye? O sea, ¿por qué hay la opción de destruir los pilotes prefabricados? Acabo de explicar el por qué. Porque no me sirve ese hormigón que sobresale, porque ya es un hormigón contaminado, se le llama. Un hormigón seco que no me sirve para nada. Porque yo sobre ese hormigón no puedo estar hormigonando mi viga de fundación y mucho menos mis pilares. A mí lo único que me sirve de eso son las armaduras. Bueno, eso sería el sistema prefabricado. Y cuando hablamos de hormigonados en situ, el prefabricado es el que yo mando a hacer en un taller y traigo a la obra. Todo listo. El hormigado in situ es cuando yo llevo la máquina a mi obra y procedo a construir mi pilote en el lugar indicado. Son ejecutados en obra, en el sitio, en el lugar. La ventaja puede variar y ajustar sus dimensiones de acuerdo a las cargas o a las sorpresas que pueda encontrar en ese lugar. A diferencia del anterior que les expliqué, ¿verdad? Se elimina el problema del transporte, del manipuleo, etc. Al realizarse en el lugar, se consigue un notable incremento en la capacidad portante del terreno situado bajo la punta del pilotaje. ¿Por qué? Porque yo ya sé, así hago por hinca, al hincar voy presionando el terreno circundante, voy presionando acá el terreno circundante, entonces voy mejorando esta capacidad, lo voy haciendo mucho más duro, mucho más resistente, eso quiere decir, por compactación y consolidación. ¿Tá? Habíamos dicho que por sus sistemas constructivos se dividían en hincados o introducidos a presión y los pilotes de perforación o barrenados. Entonces, los pilotes introducidos a prisión se construyen sin extracción de tierra. Se desplaza la tierra. Generalmente son pilotes pequeños, entre 30 y 65 centímetros, y el terreno es resistente pero poco estable, que me permite que yo use un tubo camisa, el tubo camisa sería como un encofrado circular, como un caño que tiene el tamaño de la sección, el diámetro del pilote, que me permite ir haciendo el agujero o el hueco necesario para que, ya sea por desplazamiento o por extracción, para que posteriormente desplazamiento, voy desplazando, voy aplastando, voy desplazando la tierra del agujero dentro de mi tubo camisa. Eso sería desplazamiento. Y cuando hago por extracción de tierra, con una maquinaria, con un elemento, un tubo sonda, dentro de mi tubo camisa, voy quitando la tierra. O sea, en ambos casos, yo voy preparando el agujero para que después yo pueda meter mis armaduras y proceder al cargado del hormigón. Bueno, al cargar el hormigón a presión por golpe, ¿qué pasa? Compacta el terreno circundante y al levantar
al estirar en este caso el tubo camisa, como le vuelvo a repetir, es el encofrado, es el caño que me permite lograr el agujero para que yo pueda proceder a cargar mi hormigón. Entonces yo puedo dejar, que sería entonces camisa perdida, es pongamos que tengamos un suelo terriblemente malo, con agua, entonces retirar ese tubo con mi camisa impediría que el hormigón que estoy colocando no adquiera la suficiente resistencia como para que quede estabilizado, ¿verdad? O sea, quede endurecido en el lugar. En ese caso yo no puedo retirar el tubo camisa, dejo mi tubo camisa y se queda como una camisa perdida. En ese caso se llama camisa perdida, ¿no? Entonces dejo mi tubo camisa, coloco mi armadura y procedo a hormigonar, en el caso de camisa perdida. Cuando no tengo necesidad, entonces yo voy, porque estos tubos son tubos de hierro y por lo tanto caro. Entonces yo, perder un tubo camisa me sale plata. Entonces, ¿qué hago? Yo hago mi agujero con mi tubo camisa, retiro mi tubo camisa, a medida que voy colocando el hormigón, entonces voy generando que el fuste de mi pilar no sea liso, sino más a medida que voy retirando, se vaya el hormigón acomodando al agujero que fue dejando al retirar el tubo camisa. Entonces queda un fuste rugoso. A eso se llama superficie rugosa. ¿Estamos? Bueno. Eso sería, bueno. Uno de los pilotes por desplazamientos conocidos y utilizados en el país sería el pilote de desplazamiento con tapón de grava o Franchi. En este caso se realiza por una inca y intubación por golpe sobre un tapón de gravas u hormigón introducidos antes de la intubación. O sea, yo preparo esto que estamos viendo acá, sería el tapón de gravas o hormigón que está en sus comienzos en la superficie del suelo. Acá, la superficie del suelo. Este tapón de grava me va sirviendo de punta que me va direccionando camisa para llegar hasta el suelo resistente. Yo llego hasta el suelo resistente, me deshago de la base, ¿verdad? A través de unos golpes de la máquina, que la máquina hace unos golpecitos, se deshace del tubo, ¿verdad? Y allí se procede a cargar las pinturas. Este es un caso de desplazamiento. Acá yo no tengo extracción de tierra. Acá yo tengo desplazamiento. ¿Qué dice? Que toda la tierra que estaba en este sector se haya ido acá, a los costados. Por eso se llama compacta. Compacta todo este sector, porque voy a través del golpe, voy mejorando este sector del suelo, ¿no? A través de la inca, ¿no? A través del golpeteo. Profe, te escucha todo entrecortado. Profe, se entrecorta muchísimo la llamada. ¿En serio? Bueno, ¿en qué se quedaron? Hola, ¿me escuchan? Yo desde el primer punto por ahí ya se empezaba a trabar muchísimo. Cuando empezó a hablar del tema. Olis, hola, hola, hola. ¿Y ahora? Ahí se te escucha bien. Bueno. Tere, al parecer cuando vos mueves mucho tu cursor sobre la imagen, sobre la figura, lo que se empieza a entrecortar. Ay, qué bárbaro. Entonces, ¿cómo cómo entonces voy a proceder a mostrarle? No tengo un puntero acá láser para mostrarle. Sí, bueno, no importa. Bueno, dale. Ese es el tema. Okay. Genial. Bueno, entonces, el Franchi, perdón. Entonces, es un sistema de desplazamiento con un tapón de grava que sirve de punta para que el tubo camisa pueda llegar al suelo resistente y proceder al cargado del hormigón previa colocación de la armadura.
es desplazamiento de tierra, nuevamente repito, porque el agujero se hizo desplazando tierra, no extrayendo tierra. El hormigón se coloca en pequeños estratos, se va compactando. Con la presión ejercida, una vez que yo coloqué todo, voy retirando mi tubo camisa y sucede que con el a medida que voy retirando el tubo camisa, entonces el desplazamiento lateral del hormigón con el terreno hace que tenga un fuste rugoso. Bueno. Este es otro procedimiento, este se llama simplex, es similar al anterior, al Franchi, solo que el Franchi usa como base, voy a indicar, después hablo, como base, como punta, una armadura metálica. Entonces, como vemos acá en las figuras, se introduce el tubo camisa, facilita la penetración en el terreno del tubo camisa, la punta metálica. Esa punta metálica queda introducida en el terreno al llegar al firme. Se procede a retirar, a colocar la armadura, a retirar el tubo camisa, a compactar el hormigón y entonces esto va quedando el pilar, el pilote. Con el fuste trabaja de punta y con el fuste rugoso también. ¿Está? Bueno, entonces, por el proceso constructivo habíamos dicho, entonces tenemos el prefabricado, teníamos in situ por desplazamiento, y por desplazamiento teníamos el simplex y el Franchi. Ahora vamos a hablar del pilote por extracción de tierra. Ventajas de este sistema con el anterior. Es un sistema de perforación con un sencillo trípode, sin pesadas masas, no se produce trepidación por golpes, puesto que se extrae la tierra, no se golpea. Se puede realizar de diferentes modos y la extracción de la tierra se puede realizar usando cucharas, barrenas, trépanos, etc. Para evitar problemas de desmoramiento, filtraciones de la napa, se recurre a una camisa metálica, que es el tubo camisa que ya hemos hablado, que tiene la función de un encofrado y se va introduciendo a medida que se realiza la excavación. O sea, yo excavo y se va cayendo por la propia fuerza del tubo camisa más la presión de la máquina, permite la introducción del tubo camisa hasta llegar al firme. Estas camisas pueden ser recuperables o perdidas si se quedan en el terreno. Bueno. Esto sería un sistema Strauss. Vamos a ver si tengo acá un ratito, voy a ver si puedo pasarle un videito. Profe, una consulta. Escucho. Ves que cuando se hace la perforación es un tubo, ¿verdad? Pero y después en el siguiente dibujo tenés que cambiar la forma de la punta y cómo se logra eso si vos estás metiendo algo redondo. Y depende de la forma. Si es Franchi es un tapón de hormigón. Si es el simplex es una punta metálica. Y el tapón de hormigón al llegar al fondo ya tiene la forma de lo que quedó del tapón atravesando todos los 10 metros o más del suelo, ¿verdad? Ah, ok. ¿Ah? Sí, está. Bueno, un ratito, por favor. No, para mostrarle. Bueno, acá van a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, esto es un pisón que está haciendo el agujero
para proceder a colocar el tubo camisa. Este es un sistema de extracción de tierra, el sistema Strauss. Entonces, ese es el tubo camisa, que donde el primer tubo que va a ser introducido en el terreno tiene esa forma de sierra. Eso se introduce, se aploma, y el que está al lado del pie del muchacho, del señor, esa es la sonda que me permite sacar la tierra a medida que va entrando ese tubo camisa. Para facilitar la introducción, generalmente se moja. Se utiliza con agua, se humedece. Entonces, por golpeteo va entrando. Ahí está llegando ya a la profundidad. Ahí está la sonda que está retirando la tierra. Profe, o sea que esto después de un día de lluvia es perfecto hacer, ¿verdad? Sí, sí, si no es mucha agua, sí. Genial. ¿Ves? Ese es el tubo sonda que permite extraer la tierra. Y lo que vemos en el fondo es el tubo camisa, que dependiendo es recuperable o se queda allí. Y con esas, con la misma máquina va retirando la tierra. Sí, así entonces si es con la lluvia, ayuda a que la tierra sea un poco más blanda para poder trabajar en este tipo de Claro, sistema. toda vez que esa pequeña maquinita pueda meterse, ¿verdad? Que no se empantane. Bueno, y así sucesivamente, hasta con eso, este es el sistema por extracción y es el Strauss, en donde yo introduzco un tubo camisa. Dentro del tubo camisa, introduzco el tubo sonda. Una vez llegado al firme, coloca las armaduras. Y cuando llegan las armaduras al suelo, al firme, procedo a cargar el hormigón y a medida que voy cargando el hormigón, voy introduciendo un mazo que va compactando el hormigón, voy retirando mi tubo camisa y entonces lo voy haciendo rugoso. El fuste no sale en una forma fina como habíamos visto en el prefabricado, porque esto se hace en el lugar y a medida que yo voy estirando y sacando el tubo, el hormigón se va acomodando al agujero mismo del tubo camisa. Profe, y esto se carga por etapas, entonces, ¿verdad? No puedes cargar todo el pilote de uno. No, vos generalmente haces 1 o 2 de pilotes por día, depende, 2, 3, depende. O sea, cada máquina, cada pilotera te hace máximo, dependiendo del suelo y de las dificultades, 3 pilotes por día, dependiendo. O sea que 3 pilotes completos cargas. No, los agujeros por lo menos. No llegas a cargar. El cargamento tenés que tratar de hacer de una sola vez porque no te va a venir, a no ser de que no sea muy profundo y puedas hacerlo con tu hormigonera, ¿verdad? Si es con tu hormigonera, a lo mejor vos podés ir cargando a medida que vas terminando, pero si de repente son pilotajes de gran cantidad, pero entonces a lo mejor te conviene nomás traerles ya tu hormigonera, tu mixer y de una sola vez colocas todo, ¿verdad? Y hace un montón de agujeros y después cuando tenga, no sé, 10, le llama a la hormigonera, viene y vos mientras continúas haciendo tus pilotes. Así mismo vas viendo. Bueno, entonces es lo que estamos viendo acá, pero se entiende mejor a través de un gráfico, ¿no? Del video, ¿verdad? Entonces estamos viendo acá lo mismo. El equipo, estamos con el tubo camisa, acá está el tubo sonda, acá va metiendo, acá estaba introduciendo el tubo camisa, acá está el mazo, donde va permitiendo que va permitiendo el ingreso, va presionando, va empujando el tubo camisa, ¿verdad? Y hace de que ¿cómo se llama? El tubo sonda se llene de arena, se retire y se vaya creando el agujero para que se pueda llegar al firme establecido, ¿verdad? Deseado. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, ¿ves? Acá la misma cosa, acá se llegó, bueno,
siempre es lo mismo, ¿verdad? Es el agujero, quitar el tubo zona, siempre hay mucha agua. Fíjense cómo se utiliza mucha agua con este tipo de pilotaje. Y vamos a poquitito. Acá está, el tubo camisa, se coloca esto y se vuelve a cargar. Bueno, pilotes barrenados. Vamos a ver, le voy a pasar un video yo también, un pilote barrenado para que tengan una idea. Para que noten la diferencia con el otro sistema. Que acabamos de ver que es el Strauss, que es también, este también es con extracción de tierra, pero se realiza a través de una barrena. El otro se realiza a través de un tubo sonda. Generalmente los pilotes barrenados tienen dimensiones mucho más diámetros mayores a lo anterior, a lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque la barrena tiene diámetros mayores, que va inclusive hasta 1,50 m, 1,80 m de diámetro, y va desde 80 centímetros de diámetro. Se considera interesante utilizar un pilote barrenado. Antes de eso, generalmente son pilotes, como ya habías mencionado anteriormente. El Franchi o el Strauss. Acá vemos la barrena, donde va perforando el suelo. La arena se va cargando, se va colocando, se va ubicando sobre las aspas de la barrena. Y ese es el un suelo gris. Es un suelo gris, o sea... Suelo gris, un buen suelo. Mira, este no tiene ningún tipo de problema. Esto puede hacerse, como en este caso, sin el tubo camisa, o puede hacerse con el tubo camisa, dependiendo del suelo. Si el suelo es firme, no necesitas, porque si el suelo es malo, al introducir el tubo la barrena, se te va a ir desmoronando. Entonces es imposible realizar con un suelo malo sin el tubo camisa, o sea, cualquier tipo de fundación. Siempre tiene que el tubo camisa es el encofrado, el que le da la protección para que puedas hacer el agujero, ya sea la extracción de la tierra a través de los sistemas convenientes, ¿verdad? De acuerdo al lugar, el tipo de suelo. Bueno, eso es un pilote. Profe, ¿y no hay una máquina que haga el agujero y saque la tierra al mismo tiempo, o solamente es tipo excava y después saca? ¿No hay una máquina que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué quiere decir dos cosas al mismo tiempo? Y este, por ejemplo, excava y después tiene que parar su excavación para sacar la tierra. ¿No hay uno que succione ya la tierra y vaya sacando? No, por lo menos acá nosotros no tenemos. No sé si en otros países hay también, sí, también, ¿verdad? Pero a medida que vaya excavando, va introduciendo ya el cemento. Acá, por lo menos los sistemas conocidos son estos, donde la misma máquina hace esto, lo que estamos viendo, ¿verdad? Mete, quita y introduce, pero es rápido. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora entonces vimos, ahora vamos a hablar de, esto es un hincado, es el prefabricado hincado que habíamos visto a comienzo, ¿se acuerdan? Donde viene el pilote todo listo de fábrica, se posiciona en el lugar y con esa pala neumática que va golpeando se va introduciendo. Parece tan fácil, ¿verdad? Generalmente no suele ser así. Un poquito más complicado, pero esa es la forma en que se hincan los pilotes prefabricados. Parece un suelo muy blando en este caso. Parece un suelo muy blando, especial para hincar. Bueno, continuamos. Vamos ahora a
Amigo, ya vimos los tipos constructivos. Bueno, vamos a repasar un poquitito. Habíamos visto in situ, que era por extracción de tierra y por desplazamiento. Por desplazamiento, Frankie Simplex, por extracción de tierra, Strauss, y el barrenado que estamos viendo ahora. Ahora vamos a hablar del otro tipo de fundación, que es ¿cómo se llama? El tumulón. Vamos a hablar del tumulón, que son unos pilotones. Realmente son unos pilotones, porque la mínima sección de la que tendríamos que o podríamos considerar utilizar es a partir de los 80 centímetros, ¿verdad? Y de repente, en lugares en el cual, por X motivo, sería imposible la utilización de estas máquinas, ¿verdad? Bueno, esto que estamos viendo es lo que ya les mostramos, ¿verdad? Por video, tenía acá en unas fotos, pero a mí que se comprendió demasiado bien. Profe, Sí. ¿podés acercar un poquito más tu micrófono? Se escucha un poco entrecortado. ¿Podés acercar un poco más tu micrófono? Se escucha entrecortado. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Bueno, es lo mismo. Ya vimos, acabamos de ver, ¿verdad? La barrena donde está la tierra, el agujero logrado. Así es como queda el agujero una vez que se extrajo toda la tierra. Los muchachos aparte están armando estas armaduras circulares de acuerdo al dimensionamiento dado, ¿verdad? Por el calculista. Se colocan todo, las armaduras, se verifican que estén bien aplomadas y se procede al cargamento, ¿no? Estas con tolvas, finalmente cuando tenemos profundidades muy interesantes, 8 o 10 metros, porque si no se despega el hormigón y no podría complicar nuestro tema de fundación, ¿verdad? Bueno, está un hormigón, un pilote terminado. Acá se está ampliando la base, que va a ser el encepado. El encepado es la cabeza del pilar sobre el cual es una parte de la estructura, ¿verdad? Que recibe la carga de los pilares y los transmiten a los pilotes. Y los pilotes pueden ser uno o varios dependiendo del esfuerzo de la cantidad de carga que va a recibir ese punto. Miren lo que son las estructuras. Acá se encepó. Están haciendo se dejaron las armaduras para continuar después con los pilares. Se están haciendo las vigas de equilibrio que van amarrando entre sí todos los pilotes. Bueno, estamos hablando de los tubulones o pozos de cimentación. Como le dije, se pueden hacer, depende de la profundidad, se pueden hacer en forma manual o se pueden hacer en forma con maquinarias. Lo tradicional y más barato, ¿verdad? Es hacerlo como estamos viendo acá con un personal en donde él va, en este caso tenemos buen suelo, por eso necesita de una protección, que la protección son unos anillos, como que estamos viendo acá en esta figura, son unos anillos que son también como unas camisas que le van resguardando al personal a medida que va excavando. Estos van excavando y por la fuerza, por el peso propio del anillo, se va asentando y va permitiendo que el personal llegue hasta el fondo excavando, ¿verdad? La excavación, el retiro de tierra se realiza a través de a través de baldes, por lo que se defina en el momento, o se tenga en el momento, ¿verdad? Entonces se construye cavando un pozo de fuste bastante grande, de tal manera que pueda entrar un obrero en el mismo e ir cavando hasta llegar al firme a bastante profundidad. Generalmente, por eso se le llama también pata de elefante, generalmente acá, llegar a la base, se le hace se amplía la base, ¿verdad? Para que tenga mejor agarre, se aumenta el diámetro para formar la campana. Este tipo de cimientos se rellenan con hormigón generalmente pobre, hormigón ciclópedo, perdón. Se utilizan piedras grandes y dependiendo de las solicitaciones, se usan con armaduras o sin armaduras.
Son pozos de gran diámetro, permite el uso de excavadoras y vamos con diámetro de 80 como mínimo y profundidades hasta 25 metros. Acá tenemos, ¿verdad? Como tenemos el módulo, va excavando el personal, el módulo va descendiendo a medida que vos vas quitando la base, el suelo, y así llegamos al firme. Profe, no hay peligro en hacer eso porque parece Claro que que es hay un poquito de peligro. Claro que hay peligro, por eso tenés esos anillos que les sirven de protección. ¿Entendés? Hay unos anillos que estamos viendo, esas Bueno, que habíamos visto en las imágenes que le sirven de protección al obrero, ¿verdad? Pero cuando trabajas a mucha profundidad, también hay sistemas donde vos le tenés que pasar oxígeno al obrero, ¿verdad? Como en este caso, acá estamos viendo, ¿verdad? Un cablecito en el cual de repente la parte en la superficie hay una máquina donde va tirándole, va oxigenando el lugar, porque si vos 25 metros te metes en un pozo de 1,20 m de diámetro, no sé si vas a poder respirar, ¿verdad? Y no, más vale que no seas claustrofóbico. Bueno, son un montón, son gente que están preparadas para realizar este tipo de trabajo, ¿verdad? Pero vos evalúas el riesgo, ¿verdad? Si la tierra es suelta, tenés que sí usar las protecciones, ¿verdad? Esto, o bien usas maquinarias. O sea, uno ya va evaluando el riesgo y la mejor solución para todos estos tipos de fundaciones, ¿no? Hay personal luego que trabaja también haciendo esos pozos que a veces da 20, 30 metros para pozo común para agua. Sí. Y bueno, y así mismo, como un pozo común para aguas. Sí, así mismo. Prácticamente. Bueno, y esto sería acá un corte, ¿verdad? De lo que no tengo una idea de lo que es un super pilotero. Terminamos, chicos, la parte de su fundación, las 5 de la tarde, y tenemos que entrar a trabajar con los dos grupos de exposición que están presentes, ¿verdad? Sí, estamos presentes. Sí, estamos presentes, profe. Muy bien. Ya pueden empezar, chicas. Ok. ¿Qué pasó ya con el arquitecto Eduardo? Antes que nada, les quiero saludar a todos y a todas. Nosotras somos el grupo 1 y mientras ella pone el PPT, les voy a decir más o menos acerca de lo que a nosotras nos abarca. A nosotros nos toca explicar todo lo que uno tiene que hacer antes de comenzar a construir. Como todos saben, es una universidad y nosotros tenemos que buscar en dónde se va a poner esa universidad, en la ciudad de Asunción. También mis compañeras van a explicar acerca de las documentaciones que se necesitan, los permisos, instalación de faena, organización de obra y demás. Y eso, espero que disfruten. Bueno, yo me presento, soy María Paz Sánchez y les voy a hablar del permiso previo que hay que pedir antes de empezar una construcción. Para cualquier obra, antes de empezar, siempre se debe solicitar un permiso de construcción y en nuestro caso, para una obra de alta complejidad. Esto se refiere que es una obra de más de 1000 metros cuadrados, tiene más de 3 niveles, y también se requiere que se tomen medidas de seguridad específicas y que se estudie el impacto ambiental y de tráfico, puesto que es una universidad donde va a generar mucho tráfico de personas. Siguiente. Estos son los formularios que se deben completar para presentar con la carpeta de documentos requeridos. De derecha a izquierda se pueden ver que son la declaración jurada y los formularios de aprobación y regularización de planos. Siguiente, eso. Acá podemos ver unas cuantas leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones y disposiciones que, a fin de no saturarles, les dejamos un link a la nube donde se encuentran cada una de estas leyes. Bueno,
De trámites para iniciar una obra. En el Reglamento General de Construcción, que es de la Ley 26.104/90, esta ordenanza reglamenta, orienta la actividad edilicia de la ciudad de Asunción y establece las normas técnicas de construcción, seguridad, confort, funcionalidad y estética de las cuales deben ser ajustadas. Trámites para la obtención del permiso municipal para la construcción de edificios de alta complejidad. Se deben seguir ciertos pasos para poder obtener el permiso. En el Departamento de Atención al Ciudadano de la Municipalidad se tiene que obtener los formularios de declaración jurada y los formularios para aprobación y regularización de planos. Para esto después se paga el 20% del impuesto estimado a la construcción según la Ley 881/81 en el artículo 36. Para saber cuánto se estima que va a valer la construcción, hay toda una planilla que se va teniendo en cuenta los materiales y etcétera que va a tener la construcción, ya sea de los cimientos, de las paredes, de todo lo que va a conllevar la construcción y también los metros cuadrados y para qué se va a utilizar. Luego se prepara la carpeta. ¿Puedes volver atrás, por favor? Luego se prepara la carpeta con los documentos especificados en la ordenanza y en los requisitos de los trámites municipales. Esta carpeta se lleva a la mesa de entrada de la unidad de seguimiento de expedientes en la Municipalidad de Asunción. Luego, en el Departamento de Obras se entrega la carpeta a técnicos para la aprobación y ajustes. Luego esto pasa al Departamento Legal, luego al Departamento de Gestión Ambiental y después finalmente pasa a la fiscalización de obras donde se procede a verificar los planos acorde a lo presentado y se procede a pagar el 80% restante del impuesto de la construcción. Esto debe pasar también en el Departamento de Prevención contra Incendios si es que se requiere, cosa que nuestro edificio lo requiere. Luego se llega a la resolución final y se puede proceder a la obra. Cabe destacar que aún antes de ser aprobados los documentos, se pueden iniciar cualquier trabajo de limpieza de terreno, construcción de vallado y caseta de materiales. También quiero resaltar que para la aprobación de documentos, esto tarda aproximadamente 15 días hábiles, a partir de que se inician los trámites. Pero para el estudio de los documentos deben intervenir varias direcciones y los plazos se prolongan 5 días hábiles por cada una de las intervenciones. Esto se refiere, por ejemplo, cuando hablé que también tiene que pasar al departamento legal, pasa al departamento de gestión, a la fiscalización, a la prevención de incendios. Esto va sumando más días que va a tardar en darse el permiso. Para los requisitos para la conexión de agua corriente o servicio de agua corriente, se solicita la fotocopia de título del propietario o boleta de impuesto inmobiliario autenticada, fotocopia de cédula de identidad del propietario autenticada. En caso de propiedad fiscal, presentar autorización municipal, anexar croquis de ubicación de la propiedad. Todo esto se presenta en la SAP. También requisitos para la conexión cloacal. Se presenta una nota de solicitud de conexiones domiciliarias dirigida al presidente de la SAP S.A., firmada por el propietario del inmueble y por el representante legal. Presentan las planillas de costos de las instalaciones sanitarias, duplicado, firmado por el propietario y por un profesional patentado. Presentar una fotocopia de la patente municipal actualizada del profesional responsable por las obras sanitarias. También presentar planos de instalación sanitarias en copia, duplicado, firmados por el propietario y un profesional patentado. Adjuntar fotocopia de la factura de SAP S.A. o de comprobante de pago solicitado. Presentar una fotocopia de cédula de identidad del profesional y número de teléfono. Todo esto encarpetado se presenta. También trámites necesarios para el servicio de energía eléctrica. Se requieren las siguientes cosas, que sería la presentación del formulario, solicitud de abastecimiento de energía eléctrica, fotocopia de cédula de identidad del propietario del inmueble, fotocopia del carnet del electricista responsable, pago de factura de energía eléctrica al día en los casos que se requieran,
croquis de ubicación del inmueble, firma el contrato por el propietario o persona autorizada. Este sería el esquema, o sea, la planilla que se debe completar para la solicitud de abastecimiento de energía eléctrica. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Martínez y les voy a explicar la parte de seguridad en obra. El objetivo de la seguridad en obra es disminuir riesgos, prevenir lesiones y enfermedades para los colaboradores, contratistas y para las visitas. Las causas principales de accidentes en obra se deben a errores que el personal comete manipulando herramientas y maquinarias, así también como errores en los procesos constructivos. Es importante destacar que los trabajadores de la empresa deben contar obligatoriamente con un seguro social para garantizar su protección y la de su familia mediante una serie de medidas públicas. Existe una serie de artículos que deben cumplirse para garantizar la seguridad en obra, que está dispuesta en la ordenanza número 26.104-90, que es el Reglamento General de la Construcción, que le invitamos a que lean detalladamente en nuestra investigación. Y ahora voy a explicarles parte de los elementos que se utilizan durante el montaje en una obra, como por ejemplo los andamios, que son un armazón desmontable constituida por tablas o planchas metálicas que se levanta adosada a la pared para subir a lugares altos. No estoy presentando todo, está tranquilo. Cuando tengo que presentar... Hola. ¿Y vos? Está hablando alguien, creo. Venís... Fácil tu micrófono. Fácil tu micrófono. Lo siento mucho. No importa. Bueno, y como estaba diciendo, que se levanta adosada a la pared para subir a lugares altos y realizar los trabajos correspondientes. Estos andamios deben ser sólidos y resistentes y presentar garantías para evitar caída de personas, materiales o herramientas. Es responsabilidad del supervisor que los andamios cumplan con los requisitos establecidos o si no, se tiene que prohibir el uso de las mismas. Luego están las redes de seguridad, que son sistemas de protección colectiva que ofrecen protección a los trabajadores sin necesidad de que estén equipados con sistemas anticaídas, que es el arnés y todo ese equipamiento que usan. Y esto les aporta una mayor movilidad y por lo tanto mayor rendimiento. Y también estas redes evitan que se caigan escombros o cualquier material que se esté utilizando a niveles inferiores. Siguiente. Ahora voy a explicarles un poco de la seguridad en las excavaciones. Como sabemos, la mayor parte de los trabajos de construcción comprenden algún tipo de excavación para cimientos, o para alcantarilla o para servicios bajos a nivel del suelo. La planificación de estas es bastante importante, ya que los soportes deben instalarse sin demora al practicar la excavación. O sea, se realiza la excavación y ya enseguida se tienen que instalar los mecanismos de soporte. Algunas normas de seguridad que deben ser tomadas son, por ejemplo, que nunca se debe trabajar por delante de la zona apuntalada, que deben colocarse barreras adecuadas de altura suficiente. Si hay, por ejemplo, una zanja, se debe colocar así como en la imagen vemos como un puente para que ahí crucen los obreros. Y para evitar derrumbes se utilizan distintos tipos de soporte que tienen que ver, depende de la clase del suelo, de si existe agua subterránea en el terreno y del tipo de excavación. Por ejemplo, en un talud debe darse a los lados de la excavación o zanja una inclinación segura, generalmente con un ángulo de 45 grados para evitar cualquier tipo de derrumbes. Y así cada sistema de excavación, como por ejemplo los entibados y las excavaciones por bancos y cortes, tienen sus técnicas.
Y por último, también es importante recalcar que luego de que haya cambios en el clima, los contratistas tienen que supervisar todos los días que, por ejemplo, en las excavaciones no se haya acumulado agua, y si es que fue así, se tienen que extraer y recién después se puede volver a proceder al trabajo para así poder resguardar a que no suceda ningún accidente con los personales. Bueno, y yo también les voy a hablar de las señalizaciones, también en las regularizaciones que comentó Vicky. Dice que dentro de donde se va a ejecutar la obra vos tenés que tener señalizaciones para todo el mundo que va a estar ahí adentro, ya sean los obreros, los arquitectos, ingenieros o personas que vengan a visitar la obra. Entonces, van a tener señales que le digan qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo tenés que estar vestido, si es que hay botiquín, dónde está el botiquín, dónde está el extintor, salida de emergencia, o sea, todo lo que vos necesites saber para estar seguro en la obra va a estar en esas señalizaciones. También Angie. También especifican las regulaciones cómo tienen que estar los obreros o arquitectos, ingenieros de la obra. O sea, todos tienen que tener cascos, tienen que tener guantes, lentes, botas, para evitar accidentes. Y también hay un código que regula los colores que van a tener cada casco. O sea, si vos sos el ingeniero o el arquitecto de la obra, vos vas a tener un casco blanco. Si sos albañil, tenés el casco amarillo. Y si sos una persona que está viniendo para visitar ocasionalmente la obra, azul. Ya hay otros colores también, pero que tipo, va variando según las reglamentaciones. También, si es que es un trabajo, o sea, es una obra donde va a haber mucho ruido, lo que sea, se van a ir implementando más equipos de protección, o sea, auditiva, visual, lo que sea. Y eso es todo por mi parte. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Dylan López y voy a seguir con las necesidades en obra, ya sea tanto para el personal técnico, administrativo o como para los profesionales en obra. Para llevar a cabo la ejecución del trabajo previsto en las mejores condiciones posibles, es necesario prever su instalación y organización. Esta organización consiste en definir y coordinar tanto los medios necesarios como para la realización de obra como las colaboraciones entre los diversos participantes de esta. Permaneciendo siempre fiel a las directrices generales impuestas. La importancia de las instalaciones debe ser proporcional a la magnitud de la obra a realizar, dependiendo esto a su vez de un número convenido de obreros de sus diferentes necesidades en la misma. Por lo tanto, para la construcción de una obra de alta importancia, que sería la obra que estaríamos realizando, se da un aproximado de 60 a 200 obreros. Y también se pueden efectuar la instalación de la siguiente manera. Como primer punto, una oficina para personal técnico, jefe de obra y capataces, que sería de uso temporal, con el fin de ofrecer un lugar techado, cómodo y con los elementos necesarios para el trabajo técnico. Después, un retrete para el personal técnico, que estaría cerca de las oficinas de trabajo y locales de reunión. También un retrete para el personal de obra. Se calcula un retrete para cada 15 personas aproximadamente, conectando a la red pública. Carpas como lugar de descanso para los obreros, vestuarios y un comedor, dispensario tanto para los trabajadores como para el personal técnico. Y así el personal técnico cuenta con baños, oficinas técnicas y un comedor, y el personal en obra con baño, comedor, vestuarios y carpas. Existen también además otras instalaciones referentes con el uso de los materiales de construcción, en los cuales son instalación de almacenaje, que será concebido de tal manera que haya permanentemente en el solar una reserva de material para 2 o 3 jornadas de trabajo. Se calcula una superficie base de 20 a 60 centímetros cuadrados por obrero. Después, las vías y caminos de acceso, que son para camiones de descarga y grúas de potencia media, capaces de elevar cargas de 1 a 3 toneladas. Después está la instalación de hormigonado, cuya capacidad puede variar de 500 a 3.000 litros. Y por último, las instalaciones eléctricas e hidráulicas,
Buenas tardes, me presento, soy Lisandri Cáceres y voy a estar hablando sobre el esquema de organización en obra que vamos a utilizar, o sea, que vamos a emplear. Bueno, primeramente comenzamos con el acceso peatonal, que ahí se está marcando. Luego a la derecha, en el rectángulo naranja, tenemos el sector de oficinas técnicas, que en este sector se debe poner, o sea, se debe prever espacio para el fiscal, el residente, dibujante, según cada residente, según fuese necesario, y un depósito. Arriba tenemos el sector de baños, luego abajo al lado de la entrada peatonal contamos con una portería. Al lado de eso colocamos un lugar de escombros y un contenedor de basura, o sea, los dos serían contenedores. Al lado colocamos también baños, serían para el personal de obra, y al lado sería su vestuario. El tamaño de estas instalaciones depende naturalmente del número de obreros, como habló la compañera, y convenientemente es necesario proyectarlos para un 70-80% del número máximo de obreros. Y se estima también en un 0,80 metros cuadrados de comedor por obrero, que sería el rectángulo verde que está al lado. Ese sería el comedor. A la derecha arriba, el rectángulo azul, tenemos un depósito de herramientas. Al lado tenemos el área técnica, y más arriba se repite lo mismo, tenemos también un contenedor de escombros y un contenedor de basura. Al lado tenemos una portería porque ahí es el acceso vehicular. Siempre es importante tener un control en los accesos y salidas. También contamos con la zona de acopios, que sería la parte superior izquierda. En esta zona, además de los servicios anteriores, es necesario tener almacenes para ciertos materiales, ¿verdad? Y muchos materiales se almacenan al aire libre, que pueden ser áridos, maderas, etc. Y existen otros que se almacenan, o sea, se deben almacenar en espacios cerrados, que pueden ser los aglomerantes, que serían los yesos, cales, cementos, y que es súper indispensable mantenerlos seguros. Que los proteja, un lugar donde los proteja de la humedad y de la acción directa del sol. Primero tenemos el amarillito claro, que sería el acopio de cemento, después el agregado grueso y cales, tenemos después el agregado fino, y por último el acopio de madera. También marcamos en la esquina, que vendría a ser de Avenida España y General de José de San Martín, tenemos el cartel de obra. También marcamos la zona de desmonte, tenemos el muro de contención y por supuesto el vallado por todo el perímetro del terreno. En este caso nuestro terreno es una manzana entera, es de calle a calle, las 4 calles. Siguiente. Acá tenemos un esquema de instalaciones en obra. Tenemos nuestra cometida de energía eléctrica y nuestra entrada de agua potable. A veces la cometida hay que hacerla en una línea de alta tensión. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos la potencia necesaria para la obra. Entonces, se puede instalar, al conocer esta potencia necesaria, la requerida, se puede instalar un transformador, si fuese necesario, y ahí hacer la transformación puede utilizarse de manera adecuada en la obra. También es necesario prever las necesidades de alumbrados nocturnos y establecimos puntos, que serían las líneas amarillas con puntitos, serían los puestos de luz que facilitan la labor en caso de que ya haya oscurecido. También a veces es necesario iluminar el cartel de obra que se encuentra en la esquina, y también la línea celeste sería la distribución de agua en la obra.
Siguiente. Y esto sería un esquema de circulación en obra. Como habíamos visto antes, tenemos la entrada vehicular y peatonal. Y la parte de abajo, en la línea naranjita, tenemos todo lo que sería el tránsito peatonal en zona de faenas. Y la parte de arriba, la zona, o sea, el ingreso al desmonte a través de una rampa. Sería peatonal. Y en la línea azul podemos ver cómo se daría la circulación en vehicular en la zona de faenas y por lo mismo también en la zona de desmonte a través, que también sería a través de una rampa. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aló, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, profe. Sí, lo que bien, un poquito tosca la presentación en el sentido de los esquemas.